Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre la precisión y evaluación de los pronósticos, un paso esencial para mejorar su proceso de pronósticos. Me llamo Daniel González y voy a ser el moderador del día de hoy. Vamos a iniciar el webinar en unos momentos, pero primero me gustaría comentarles un poco de cómo se va a llevar a cabo esta sesión. Este es un webinar presentado en colaboración con Business Forecast Systems. El webinar tendrá una duración aproximada de 45 minutos y tendremos tiempo al final para responder algunas de sus preguntas. Durante la sesión, ustedes pueden enviarnos sus preguntas por medio del panel de control que se encuentra al lado derecho de su pantalla y vamos a tratar de responder a la mayor cantidad de dudas posibles. Sin embargo, si el tiempo no nos permite resolver cada una de sus dudas, enviaremos un correo a ustedes, a todos los participantes, después del webinar con las respuestas a sus dudas. Este webinar va a ser grabado y se les notificará por medio de correo electrónico cuando el link al video se encuentre disponible. También van a poder encontrar el webinar en la página de Forecast Pro y en el canal de YouTube. Y ahora los voy a dejar con Armando González para iniciar con el webinar de, de hoy, que es de precisión y evaluación de los pronósticos. Hola, buenos días. Eh, bueno, primeramente gracias a todos los asistentes. Este es un primer webinar que trata el tema sobre lo que es la medición de la desviación o exactitud del pronóstico. Y es importante mencionarles que es el primero de una serie de webinars que vamos a estar periódicamente compartiendo con ustedes, invitándolos de tal manera que si en algún momento están interesados en algún tema adicional, tenemos nosotros una lista de webinars que vamos a ir hablando temas diferentes como modelos con eventos, como las implicaciones de los ajustes en los pronósticos. Entonces, este es el primero de ellos, así que vamos a iniciar. Son una serie de slides. Entendemos que todos los participantes en general están en el medio de Demand Forecast. Así que vamos a iniciar con las slides. Ok. Bueno, soy Armando González. Tengo ya un buen tiempo trabajando con Forecast Pro. Ya no les digo los años porque seguramente hay bastantes jóvenes que todavía todavía no habían llegado a este mundo, así que vamos a continuar con los slides en este momento. Ok. Bueno, el tema es ¿por qué o para qué medir la precisión de los pronósticos? Pues en realidad, en cualquier proceso que requiera una mejora, definitivamente el primer paso es hacer mediciones. Entonces, el proceso de pronóstico lo mencionamos constantemente como un proceso de mejora continua, en especial o entendemos que hacer pronósticos en las empresas, en las organizaciones, no es hacer solamente un análisis ni dos, sino convivimos con múltiples productos que estamos estimando la demanda en múltiples niveles de, de detalle, de tal manera que hacer los pronósticos cada periodo en que lo realizamos, ya sea mensual o semanalmente, tenemos oportunidad de mejorar, tal vez revisando el modelo estadístico o tratando de entender los comportamientos para obtener una mejor estimación. Ok, sabemos que hay diferentes exactitudes en términos de que no todos los productos van a tener la misma desviación o la misma exactitud. Entonces, necesitamos saber qué es lo que sí estamos entendiendo o estimando mejor, lo que no estamos estimando bien, de tal manera que podamos identificarlo. Necesitamos definitivamente medirnos, es el tema del desempeño.
hacer comparativos. El benchmark es muy importante. Una de las preguntas más típicas que se recibe en este tema es ¿cuál es una mejor precisión? O sea, ¿cuál es un buen nivel de exactitud? En realidad es muy relativo. Cada empresa tiene que hacer un benchmark consigo mismo, o sea, estar midiendo cómo va la desviación contra lo que se está estimando. Aún empresas del mismo ramo tienen organización diferente, entonces no necesariamente van a tener ni los mismos indicadores ni las mismas desviaciones. Y definitivamente el hecho de medir los pronósticos, pues tiene como propósito fundamental también identificar algunos problemas en etapas inmediatas o tempranas. Sabemos que cuando hacemos una estimación podemos quedarnos muy por encima, sobreestimar la demanda que nos conduce a excesos o subestimarla, de tal manera que en ciertas ocasiones es necesario reaccionar para tratar de eh, digamos, acelerar posiblemente el suministro si estamos estimando o subestimando la demanda. Ok, bien. ¿Cómo medimos la desviación? O error, vamos a llamarlo. Bueno, típicamente existen dos indicadores, los más comunes que estamos familiarizados en sus acrónimos en inglés. Uno se le llama MAD, en inglés es Mean Absolute Deviation, es la media o el promedio de la desviación absoluta eh, de varios, eh, digamos, productos para que realmente podamos hacer un promedio. Entonces, es una medición que se calcula en unidades. Y también tenemos el MAPE o MAPE, que es el Mean Absolute Percent Error, que realmente hace una media, un promedio de los errores absolutos en porcentaje. Entonces, son las dos más típicas y cada vez se están usando más. Algunos son las mediciones relativas, en especial para compararnos contra algo más y tener una referencia de medición de otros metodologías, escenarios, opciones para monitorear realmente. Bien. Este slide presenta muy brevemente lo que significa y cómo se realiza un cálculo. Podemos ver que la desviación es el error, la media nos referimos al promedio y el término absoluto es que no importa si la desviación es positiva o negativa. En realidad, en algunas ocasiones, el tema de que si el pronóstico es negativo, me refiero a la desviación negativo o positivo, tiene algunos impactos diferentes y hay quien lo considera importante. Hay un tema que se llama bias, que en general lo que pretende es entender si estamos en general quedándonos por abajo de la demanda, subestimándola, o lo contrario, que es sobreestimándola. Pero en este caso el MAD básicamente es una medición en donde medimos el pronóstico o el real versus el contrario. En este caso lo ejemplificamos, tomamos el real, lo medimos contra el pronóstico en valor absoluto y lo dividimos sobre la cantidad de productos o de observaciones que tengamos. Entonces se calcula la diferencia, se toma en valor absoluto y se obtiene el promedio. En el ejemplo pueden ver, en este caso, 4 observaciones. Mes 1, 2, 3, 4, tenemos el real. En el primer caso es de 112, el pronóstico estuvo por arriba. En realidad, si yo tomara el real y le resto el pronóstico, quedaría negativo. Sin embargo, tomamos el valor positivo. Y sobre esos 4 podemos hacer un promedio de todas las desviaciones. Esto es para evaluar, como no siempre tenemos la misma desviación en el mismo periodo, es para evaluar consistentemente sobre en cuánto está fluctuando nuestra desviación, que dicho en general
En términos de exactitud es lo que tendríamos que restarle al 100% para obtener la exactitud, es decir, estaríamos teniendo una exactitud del 78%, un promedio de desviación del 22%, en este caso. En este caso son unidades, ¿no? De hecho, ahora pasamos a el MAPE, y el MAPE mide el valor promedio del error en términos porcentuales. Entonces tomamos la desviación y la medimos sobre el real, sobre el actual real o lo que sucedió en la historia, para obtener la fracción de la desviación. También la calculamos en valor absoluto, ya está calculada en porcentaje y obtenemos un promedio. Igualmente aquí podemos ver que el error absoluto, digamos que es diferente para cada periodo, en este caso cada mes, y si promediamos los porcentajes de desviación, tenemos en este caso un 17.6. El MAPE y el MAD y cualquier medición estadística tiene ciertas, digamos, implicaciones. El MAPE o MAPE, al estar en porcentaje, digamos que es fácil de interpretar, porque no necesitamos tener sensibilidad o relación a la escala o la magnitud en la que estamos evaluando, porque lo entendemos como una relación porcentual. Sin embargo, el MAPE, que es un promedio o una media de los APEs o APEs, que son Absolute Percent Error, es decir, cada error en porcentaje, los errores en porcentaje no se obtienen sobre una misma base, entonces el promedio de estos porcentajes tiende a distorsionarse. Además, el MAPE es sensible a que cuando estamos utilizando valores bajos es mucho más sensible, y entonces al promediar porcentajes muy altos en unidades muy bajas, se vuelve ineficiente ese indicador. El MAD es una buena estadística cuando se analizan los pronósticos de un solo producto, no cuando no necesariamente estamos utilizándolo en múltiples productos y se tiene conocimiento del volumen de la demanda. Esto son los indicadores principales más típicos que se utilizan en cualquier caso. Medir una desviación es simplemente medir la diferencia entre un valor y el otro, que en este caso se toma solo en valor absoluto. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando medimos el error no solo en un producto, sino en múltiples productos? Bueno, sumar o agregar las mediciones de errores a través de diferentes productos puede darnos un resultado que no es de interpretación tan clara, es decir, puede ser un poquito problemático. Cuando se suman los MAVES, pues los productos de bajo volumen van a dominar a los resultados en el general por el porcentaje. Entonces, habría que ver una metodología un poquito más particular para hacer la medición de la desviación o error en múltiples productos. En el caso de las desviaciones unidades, lo que va a suceder es que los que van a conducir el resultado global son aquellos productos que tienen mucho más volumen, en el caso de desviaciones en unidades. Entonces, realmente sabemos que no es algo que nos conduzca a una buena interpretación, y es por eso que todos ustedes en general, cuando ustedes miden una desviación o un resultado global, es decir, la desviación de más de dos productos, se utiliza normalmente, digamos, un error ponderado. A veces le denominan WAPE o WAPE, que es el eh, weighted, WAPE, Weighted Average Percent Error, que básicamente es darle una ponderación. En realidad existen diferentes maneras de hacerlo.
lo más típico en muchas ocasiones y en general casi todas las mediciones tienen algún sesgo. A veces se miden todas las desviaciones, se miden todos los, más bien, se suman todos los pronósticos, se suman todas las desviaciones, se obtiene una desviación global y se mide sobre de esa. Esa es una forma de hacerlo. Entonces se están ponderando realmente la desviación de todos los elementos que participan en ese grupo. Ok. ¿Cómo, cómo medimos el desempeño? O sea, un tema es medir la desviación y otra cosa es cómo, digamos, estamos haciendo más énfasis, estamos nosotros obteniendo el desempeño de nuestro proceso, es decir, cómo lo hacemos y cómo lo podemos medir. Bueno, en el proceso de pronóstico podemos medir el desempeño de varias, digamos, de varias acciones que hacemos en el proceso. Una de ellas es cómo se desempeña el modelo estadístico o cómo seleccionamos el modelo estadístico. Y entonces utilizamos un concepto que se llama estadísticas de la muestra. Las estadísticas de la muestra, es decir, se hace el análisis de cómo el modelo se ajusta a los datos históricos. Entonces, ese es un tipo de medición que es importante mencionar en este slide, por ejemplo. Podemos ver un típico ejemplo de una gráfica en donde se ve en color verde la historia de un producto. Sobre la línea verde podemos ver una línea roja que es que también el modelo se está ajustando a la explicación histórica. Y en la parte inferior, aunque se ve un poco pequeño, se puede ver un reporte, se alcanza a leer que diga estadísticas de la muestra. En esa sección está muy pequeño, pero en ese reporte aparecen los indicadores que mencionamos, los principales, que es el MAT y el MAPE. Hay algunos otros tipos de indicadores que nos ayudan a entender el modelo. Los más típicos son el MAT, el MAPE. En el caso de los sistemas, como en este caso Forecast Pro, utiliza mucho el criterio del promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado raíz, que es el RMC. Estos son los indicadores y las estadísticas de la muestra. Entonces, lo que estamos midiendo aquí, digamos, es el desempeño de la explicación del modelo en lo que se refiere a la historia. Entonces, este es un tipo de indicador de desempeño. Bien, este tipo de indicadores que le llamamos estadística de la muestra nos pueden ayudar en el proceso de la selección del modelo al compararlo con otro, y aquel que tenga menor MAT o menor root mean square error o menor MAPE, cualquiera de los tres se puede utilizar mientras sea consistente, aunque estrictamente hablando, el que más o menor sesgo podríamos decir que tiene es el RMC, pero en general los tres indicadores pretenden ayudarnos a entender la desviación entre lo que el modelo explica respecto a la historia. A veces se utiliza en algunos ambientes, pues, dependiendo de dónde nos hemos formado, hay quien interpreta la R cuadrada como un indicador también de desempeño. La R cuadrada es la fracción de la varianza que explica el modelo de los datos históricos. Es una interpretación del porcentaje que el modelo explica el comportamiento histórico. Si tiende a 1, que eso es lo que quisiéramos, es que explica muy bien. Sin embargo, se utiliza más este indicador en el ambiente de modelos multivariables y no en el caso de las técnicas univariables o univariantes que se utilizan normalmente en múltiples productos. Ahora, algo importante mencionar es que hoy en día, digamos, se vivió mucho tiempo considerando que estos indicadores nos anticipaban lo que podríamos esperar del desempeño esperado. Sin embargo, después de que se empezaron a realizar algunos análisis y competencias, digamos, o
análisis de muchas series, se, se encontró que no necesariamente los modelos que se ajustan bien a la historia, es decir, que tienen menor desviación o una baja desviación explicando la historia, garantizan una estimación con ese mismo desempeño. Eh, por la naturaleza a veces de los mismos modelos estadísticos que tratan de explicar la historia, no necesariamente de hacer una mejor estimación. Sin embargo, no deja de ser un criterio muy importante poder medir el desempeño de un modelo estadístico, porque en realidad típicamente ese es uno de los que más utilizamos para monitorear y tomar una decisión de qué modelo vamos a utilizar. Okay. Dentro de las mediciones de desempeño, entonces hemos comentado sobre la estadística de la muestra, que es el desempeño del modelo, y existen también otras maneras de poder tratar de anticiparse a lo que podríamos esperar en el futuro como un indicador de exactitud o desviación, que le llamamos otro conjunto de estadísticas que se llaman estadísticas fuera de la muestra, en el cual digamos que el concepto es tomar los datos, una porción de la última parte y hacer una estimación sin los datos y medirlo realmente sobre lo que sucedió, de tal manera que también se podría utilizar un mecanismo para medir un proceso antes de hacerlo fuera de la muestra. Y para eso tenemos dos análisis. Uno se llama un análisis de retención, también le denominamos una evaluación estática, la vamos a ver seguramente en un momento. Y la otra es hacer el seguimiento, es decir, hacer una base un poquito más estructurada guardando una estimación, volverla a hacer otro periodo, volverla a guardar y posteriormente ir midiendo no solo una vez lo que podíamos esperar en el futuro, sino en varias ocasiones para tener una cantidad, una muestra mayor de la desviación esperada. Entonces, las estadísticas normalmente fuera de la muestra generan una mejor idea de lo que podemos esperar realmente de desempeño si lo comparamos contra el modelo. Ese es uno de los criterios que, digamos, en este caso, Forecast Pro, Business Forecast Systems, al desarrollar Forecast Pro, implementó en su sistema experto cuando tiene datos. Para realmente hacer una medición fuera de la muestra, pues definitivamente necesitamos contar con datos suficientes. Y en el caso de los datos estacionales, pues cuando menos necesitamos un par bueno, más de 2 años para poder hacer este tipo de análisis. Bien. Aquí estamos mostrando un ejemplo de lo que le llamamos una evaluación fuera de la muestra. En este caso es un análisis de retención y lo que pretende es mostrar que en la línea vertical, en la gráfica, se acaba la historia y entonces en la línea, la zona del área derecha, pueden ver una línea roja que es el pronóstico y estamos graficando lo que realmente sucedió. Y en la ventana de abajo, en el reporte, podemos ver las desviaciones. En este caso, las desviaciones que tuvieron cada periodo. Forecast Pro hace dos análisis o dos resúmenes en este tipo de evaluación. Una se llama la prueba estática y otra se llama la prueba rolada. Detrás de la escena, un análisis de retención genera también una prueba rolada, que es ligeramente diferente a lo que es la prueba de desempeño en el reporte cascada que ustedes conocen en Forecast Pro, algunos de ustedes. Entonces, este es el análisis de retención. Esto es uno de los enfoques que se sugiere cuando es posible, cuando tenemos datos. El mismo sistema, nuevamente, en el caso de la selección experta de Forecast Pro, cuando tiene los suficientes datos, hace esta prueba. Bien. Ok, entonces, el análisis de retención de la muestra se utiliza para comparar diferentes métodos. También, digamos que
proporciona más información, más completa sobre una realidad ya sucedida, de tal manera que no es que se ajuste a la historia, sino que aquí se mide sobre una porción real. Entonces, eso le da un valor diferente porque ya no nos estamos preocupando si tiene mayor o menor desviación el modelo explicando la historia, sino que queremos minimizar la desviación en una muestra real. Sin embargo, dependiendo de cómo lo hagamos, porque una cosa es hacer o tratar de anticipar, puede ser que no represente realmente lo que es la medición del pronóstico, porque cuando nosotros medimos o utilizamos o generamos un pronóstico, lo utilizamos para que se establezca una revisión, un plan. Y en el caso en que el pronóstico sea automático, es una buena medición, pero si nosotros estamos haciendo revisiones y lo estamos ajustando por acciones que queremos realizar, como tal vez, no sé, un building block, entonces ya no es un pronóstico, ya es un plan, ya es un objetivo a lograr. Entonces estamos comparando un pronóstico contra un plan y no necesariamente representa realmente el pronóstico comparado contra lo que realmente sucedió en este caso. Bien. Ok, entonces le llamamos seguimiento de desempeño al hecho de no solo hacer una medición. Cuando nosotros hacemos el pronóstico cada periodo, eh, realmente es una situación un poco intensa. Estar tomando varias veces las mismas desviaciones de periodos anteriores. En este caso, digamos que una medición, la medición de un periodo no es determinante como para decir, este es mi nivel. Sabemos cuando nosotros, en algunos casos, en una reunión decimos, ¿cuál es nuestro nivel de exactitud? Decimos, bueno, andamos del orden de 80, 85, 90, 95 de exactitud. No siempre tenemos esa exactitud. Entonces, el seguimiento realmente que le llamamos desempeño es para analizar el proceso y entonces digamos que permite comparar diferentes pronósticos. Cuando nosotros medimos el desempeño, generamos un baseline, después posiblemente no estamos de acuerdo en algunos aspectos que el modelo no considera, lo ajustamos y posiblemente tenemos otra opinión que puede ser eh, otra opinión del área comercial, tal vez el pronóstico de ventas, o inclusive a veces medimos versus el budget o presupuesto o el plan anual. De tal manera que es un enfoque diferente a una estadística de la muestra. Aquí lo que estamos haciendo es medir el proceso periódicamente. Inclusive este proceso permite hoy en día determinar o podernos ayudar a entender una de las temáticas que está muy en boga actual, que es qué tanto ayuda a hacer los ajustes con la colaboración. Eh, Realmente el propósito de la colaboración es aportar algo que no conocemos, siempre será bienvenido. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no necesariamente que no sea a veces muy optimista o que tenga algunos propósitos de asegurar posiblemente inventario, entonces subimos el forecast. Así que tenemos que tener muy claro. Eh, a veces hablamos de que se agrega valor o que se destruye valor, lo veremos un poquito. Sin embargo, digamos que este mecanismo proporciona información con mayor exactitud de lo que podemos esperar regularmente o medir el proceso. Entonces, digamos que también por otro lado, este análisis pudiera llegar a sesgar un poco la precisión si se utiliza para la selección del modelo. El modelo tiene un propósito que habría que tener muy claro, es para pronosticar. En algunas ocasiones, en especial en los modelos causales o explicativos,
realmente primero queremos entender por qué sucedió así la historia y entonces posteriormente entender qué podríamos esperar a futuro en términos del comportamiento de otras variables, pero ahí es muy importante entender el análisis de la muestra. Y definitivamente al hacer más mediciones es un enfoque más robusto. Bien, este slide, el tema que, bueno, lo que vamos a ver a continuación es muy interesante. Es algo que algunos usuarios o algunos forecasters, no usuarios voy a decir, realmente planeadores, forecasters, eh, no tienen que tener Forecast Pro ni mucho menos, pueden tener cualquier otro sistema. Todos los sistemas para mí en realidad son buenos, lo más importante es la organización y el proceso. Realmente a veces me he encontrado en mi vida profesional que hay quien le dedica mucho tiempo con un objetivo muy importante, que es medir el desempeño en términos de que cuando medimos el desempeño hay una implicación. Cuando nosotros queremos hacer o medimos el pronóstico, hay implícitamente una decisión de cuándo hicimos el pronóstico y contra qué estamos midiendo en la realidad. Si yo cerré, en este caso, por ejemplo, estamos viendo agosto, pero si yo cerré julio, tengo mis datos a julio y hago un análisis de la estimación de la demanda, pero agosto ya no es un tema muy preocupante porque ya está planeado, ya no puedo, aun cuando tenga mucha capacidad de pronosticarlo con muy buena exactitud, ya no puedo reaccionar para enfrentar esa demanda en términos de supply. Y hoy, pues en general, con este mundo globalizado de donde tenemos que hacer suministro de muchos lugares, pues lo que es el término de lead time es importante, o el tiempo en que yo debo de anticiparme para generar un pronóstico. Entonces es importante tener algo que se llama el tiempo de anticipación con que hago el pronóstico contra algo que después sucede, que puede ser un mes o dos o tres N después. En este ejemplo, lo que queremos mostrar es cómo se crea un almacén de pronósticos históricos, vamos a llamarle un repositorio, hagan de cuenta un archivero en donde archivamos los históricos o los pronósticos. Entonces, aquí podemos ver que en este caso estamos originando un pronóstico al cierre de diciembre para los siguientes 6 meses, en este ejemplo de enero a junio. Entonces esas cifras fueron generadas con una metodología, un pronóstico final al cierre de diciembre. Pasa un segundo mes y entonces en enero ya tenemos lo que realmente sucedió y volvemos a generar un rolling forecast para los siguientes 12 meses. Bueno, en este caso los siguientes 6 meses que se ilustran, y posteriormente seguimos haciendo el análisis, pasamos al siguiente periodo de febrero. Como pueden ver, febrero, entonces ahora los números del pronóstico en rojo empiezan en marzo, porque el origen es febrero, y así sucesivamente seguiría después de febrero, marzo, y posteriormente abril, y así estamos generando en el tiempo, en este caso con un horizonte de 6 meses, los pronósticos. Como pueden ver, al cierre de mayo, todo inició al finales de diciembre, pero al cierre de mayo del 2020, en este ejemplo, ya tenemos una serie de pronósticos que hemos generado con diferentes horizontes, inclusive para los mismos meses. Entonces, una vez que se conoce la demanda finalmente de junio, podemos comparar los pronósticos del recuadro con lo que realmente sucedió. Es decir, el pronóstico de junio se hizo desde diciembre, o se estimó 6 veces. Entonces, ¿con qué anticipación queremos medir? Si nuestro lead time es 3 meses, seguramente al cierre de marzo, estamos pronosticando junio, entonces tendríamos que evaluar lo que sucedió en la parte verde, en la parte superior de 7.776 contra lo que sucedió. Típicamente, como siempre lo entendemos claramente, que estimar, que no es fácil,
corto, mediano, largo plazo, entre más lejano el horizonte, normalmente mayor incertidumbre en los cambios que pueden suceder, por lo tanto, normalmente esperamos un poco más de desviación. Este tipo de documentación hecha a mano requiere, y digo manualmente, requiere mucha disciplina para guardar los pronósticos cada mes y posteriormente ir agregando el real o el actual o lo que realmente sucedió para medir todas esas desviaciones. Entonces, esto es un reporte para medir el desempeño. Este es, imagínense, solamente de un solo producto. Hacer esto para múltiples productos es muy intenso de manera manual. Ok. Haciendo ya o consultando un reporte, en este caso generado en Forecast Pro, se puede ver que lo que vimos en el slide anterior, se puede observar que la línea verde muestra lo que realmente sucedió en esos meses y los pronósticos que se generaron cada mes para esos meses están en la parte superior y pueden ver que existen unas etiquetitas en color azul claro y otro como un azul, bueno, un tipo lila o moradito, que representan las estimaciones que queremos posiblemente entender, ya sea con un lead time del mes inmediato o con un lead time de posiblemente 4 meses respecto a la historia. En la parte de abajo pueden ver un resumen que indica cuántas veces hemos realizado la estimación para un horizonte de pronóstico. En el caso fueron 6 pronósticos para el mes inmediato y en el caso de color morado pueden ver que se hicieron 4 observaciones o 4 estimaciones con 4 meses de anticipación para medir lo que sucedió. Y en la parte de abajo pueden ver el MAT, por ejemplo, que es la desviación de promedio de cada mes del mismo producto, de tal manera que esto ya es una inmersión y estamos realmente midiendo el desempeño, no estamos midiendo la desviación simplemente de un pronóstico versus lo que pasó, sino lo estamos midiendo varias veces y esto ya nos da un sustento de realmente qué está pasando. Bien, el tema, lo que podemos ver aquí, que es otro tipo de medición, que es el error relativo, también se hace referencia al error absoluto. Existe también algunas otras indicadores como el acrónimo en inglés, el Relative Absolute Error, que es un error relativo o comparado contra, típicamente puede ser desde que inclusive se establece para medir contra, digamos, qué tanto valor agrega mi pronóstico contra lo que sería casi no pronosticar. El modelo naive es hacer un pronóstico muy simplemente basado en lo que ocurrió en la última observación y normalmente es de corto plazo para entender qué puedo esperar en el periodo inmediato. Bien. Perdón. Ya. Ok. En este slide presentamos cómo se obtiene un comparativo en el pronóstico contra el modelo naive. Simplemente el modelo naive nos va a dar un resultado diferente al que estamos nosotros generando en un pronóstico con algún modelo o por juicio, o sea, con conocimiento de nosotros. Los pronósticos, cuando los hacemos, no tenemos que estar necesariamente concentrados en los modelos estadísticos. Necesitamos estar concentrados en algo más que los modelos cuantitativos no saben, que es el tipo del producto, las características, todos los atributos que realmente nos pueden ayudar a tomar una decisión. Por eso es importante, primero, que los modelos estadísticos se automatizan. Son muy buenos cuando no tenemos tiempo, pero cuando tenemos tiempo
tenemos oportunidad de tomar en cuenta otros atributos o datos o información, por decirlo así, que nos puede ayudar a hacer el mejor pronóstico. Entonces, el pronóstico naive es no hacer un pronóstico o pronosticar con el último actual de lo que sucedió, y se puede medir las desviaciones de ambos y obtener el error relativo. Posteriormente se puede promediar o se puede utilizar un concepto que se llama la media geométrica del error absoluto, o más bien del error relativo absoluto, que lo que pretende es básicamente esa media geométrica, que las ponderaciones sean lo más adecuadas, porque eh, las desviaciones positivas y negativas tienen un impacto diferente, o la escala también puede prevalecer en el promedio. Por eso es importante tener una medición que pueda ponderar un poco esas desviaciones y darnos un mejor valor medio de ese desempeño. Bien, hoy en día Forecast Pro inclusive ya ha implementado en el caso de Forecast Pro Track versión 7, un reporte de lo que se le conoce en acrónimo en inglés, FBAS, V de Victor, es el Forecast Value Add, que es que tanto agrega valor al pronóstico, alguna otra referencia. En el caso de nuestro proceso, que tanto valor agrega de no hacer pronóstico, es donde se justifica el hecho de tener una posición que esté mejorando esa estimación, porque el forecast es un medio para llegar a un fin, que sería lograr los resultados normalmente financieros utilizando los recursos que tenemos. Sin embargo, aquí podemos decir que en este ejemplo, por ejemplo, en el caso del error del pronóstico para un periodo, eh, vamos a suponer que si yo no hubiera hecho un forecast más que simplemente tomar lo que pasó en la última vez para un periodo, tuve un error del pronóstico en un 40. Si hubiera yo utilizado un pronóstico estadístico por juicio, tal vez hubiera tenido un 35. Del lado derecho pueden ver que hay un 5%, que es lo que realmente agrega de valor el hecho de lo que yo estoy haciendo, si estos fueran los resultados. Y abajo tenemos un ajuste del Demand Planner, o llámese colaboración, de tal manera que tuvo un poquito más de desviación en este ejemplo. Entonces agregó un 2% respecto al naive, y redujo un 3% versus el, vamos a decir, juicio estadístico baseline. Entonces se pueden crear reportes de manera individual, o se pueden hacer reportes agregados, y definitivamente en general lo sabemos, o sea, es muy intuitivo que el modelo naive es una referencia tremendamente básica, que es simplemente, como hemos comentado, hacer una estimación con lo que sucedió en el último actual. Ese modelo tiene aplicaciones más en ambientes en donde la demanda realmente no tiene patrones de comportamiento. Por ejemplo, en lo que es el hacer una estimación de las acciones, la información que se utiliza, es lo más importante, es lo que se tiene en la última observación. Las demás observaciones realmente ya no cuentan, o sea, ya no tienen mucho sentido, porque hay demasiado cambio, de tal manera que este modelo tiene aplicaciones muy específicas. Pero es muy sencillo, es muy simple, no requiere recursos más que simplemente tomar lo que pasó y hacer la estimación. Bien, finalmente voy a hablar de un poquito de los reportes de excepciones, en especial dirigidos cuando tenemos múltiples análisis que revisar de múltiples productos. Entonces, digamos que el objetivo, el propósito de los reportes de excepciones son inmediatamente identificar en dónde tenemos desviaciones que pueden ser un poco más críticas, y enfocarnos directamente a esos que tienen atención. Bien. En realidad, Forecast Pro ofrece una serie de reportes de excepciones. Digamos que también hay metodologías en donde básicamente se establecen a veces intervalos o umbrales
en donde al saber que vamos a tener una desviación, establecemos ciertas tolerancias de desviación o digamos un rango permisible, y todo lo que se salga fuera de un rango lo podemos decir que necesita una revisión. El espíritu de eso es en realidad un reporte de excepciones, de tal manera que eso es otra metodología que se podría implementar. Ok, las conclusiones entonces de este tema es básicamente que queremos medir realmente la precisión para obtener información sobre cómo lo estamos realizando. Eh, es, es intenso, la verdad que para el forecaster, pues estar haciendo la medición, no es que se vuelva rutinaria, pero los reportes de excepción son muy importantes por el hecho de que en algunas ocasiones sale un producto que no esperábamos, en algunos otros lo tenemos controlado. Entonces, en cualquier momento podríamos decir, brincar la liebre, así que tenemos que estar muy pendientes de cuando se presente esa circunstancia. Eh, Hoy en día también, en especial, es medir no nada más la medición estadística, en realidad lo que estamos viendo es medir el desempeño del proceso. Hay que tener claro que pueden ser normalmente dos escenarios o tres, principalmente el baseline, que ese es el pronóstico, contra el real, o a veces podríamos hacer comparativos de una metodología contra otra. Ahí sí hace sentido ese tipo de benchmark contra pronóstico, no pronóstico contra real necesariamente. Ahora, todas las mediciones tienen alguna implicación. El MAT promedia desviaciones, digamos, a veces decimos que es un indicador optimista porque promedia con el mismo peso si es una desviación grande o pequeña. Y en el caso de las desviaciones en porcentaje debemos de tener cuidado si no tenemos la misma base, de tal manera que eso genera a veces un poco distorsión en la interpretación. Por otro lado, las estadísticas fuera de la muestra realmente son hasta hoy uno de los indicadores más completos porque realmente miden el proceso periódicamente, sistemáticamente. No somos robots que estemos haciendo exactamente consistentes todo esto. Y por otro lado, la verdad es que el mercado cambia. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué desviación hubo en marzo del año pasado, abril, cuando todos teníamos una estimación y no vimos venir la pandemia y tuvimos desviaciones serias, y eso originó mucha más atención hasta hoy de estar midiendo gradualmente. Y no es que lo haya originado, sino tuvimos la necesidad de reaccionar, y hasta el día de hoy queremos seguir tratando de plantear un forecast con menor desviación. Entonces, los reportes de excepciones son también de las mejores herramientas que se pueden utilizar, en especial con múltiples productos. También hay que ponderar lo mejor posible. Eh, no necesariamente la desviación en unidades representa lo mejor, porque en múltiples productos hay productos que pueden tener menor desviación, pero tienen bajo impacto en las ventas o en la utilidad. Entonces hay que ponderar en ciertas ocasiones mejor todo el conjunto de características de los datos para medir la desviación. Bien, pues finalmente, digamos que las mejores prácticas sugieren hacer la medición con un repositorio o almacenar los pronósticos históricos. Eh, digamos que idealmente darle seguimiento a cada parte que llega al pronóstico final para entender en dónde estamos agregando valor o dónde no. Es importante retroalimentar al equipo de trabajo en los indicadores, monitorear los cambios en la precisión y reajustar una técnica o un enfoque cuando hagamos los pronósticos. A veces podemos estar siendo muy optimistas, entonces sobreestimamos constantemente. Habrá que revisar a qué se debe y corregir y entender realmente, tratar de entender las distintas mediciones que tenemos para seleccionar las más adecuadas en el proceso de ustedes. Existe una publicación que se llama Foresight, que les quiero comentar. Una vez hizo una publicación de 4 enfoques
de medición. Uno de ellos inclusive, que no es tan nuevo, ustedes lo saben, que es que podamos medir la desviación con un enfoque del impacto económico que tiene, porque siempre tenemos excesos o faltantes. Se llamaba el artículo Dollarizing the Error, es decir, midiendo en términos de costo el impacto que tiene una estimación por arriba o por abajo en la organización. Una cosa es el pronóstico, otra cosa es cómo enfrentamos la demanda con inventario, así que hay que tener muy claro qué es lo que queremos medir ahí. Bueno, sería todo de mi parte, así que vamos a pasar nada más a hacer la conclusión para explicativa de qué se va a hacer una vez que terminemos este webinar y tal vez revisar algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias Armando por el webinar, muy informativo, muy educativo para todos. De nuevo me gustaría recordarles que este webinar se va a publicar en la página de Forecast Pro, que es forecastpro.com, junto con las diapositivas que ustedes acaban de ver. Conforme vayamos presentando todos los webinars, toda esta serie de webinars en español, también van a estar disponibles para su reproducción en la página de Forecast Pro y en el canal de YouTube. Y como ustedes saben, se les notificará cuando esté disponible esta grabación con los materiales. También nos gustaría aprovechar brevemente este momento para comentarles que vamos a tener un taller de 3 días. Es un taller sobre pronósticos de la demanda, sus técnicas, mejores prácticas y aplicaciones utilizando Forecast Pro. Y este taller se va a enfocar justamente en los diferentes métodos de pronósticos de la demanda. Va a explicar cómo funcionan conceptualmente estos métodos, discute sus ventajas y desventajas y va a demostrar algunas de las mejores prácticas y algunos casos específicos para implementar este tipo de métodos con sus datos en un ambiente de negocios real. Igual, de igual manera, si ustedes aún no son usuarios de Forecast Pro y les gustaría tener más información sobre el software, solicitar una demostración online con nosotros, pueden escribirnos en este momento en el chat y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para agendar todo eso, probablemente enviarles una licencia de prueba y también pueden visitar forecastpro.com para más información sobre el software. Entonces, en este momento vamos a ver un poco de las preguntas que hay. Perfecto. Y aquí, Armando, Benjamín Lara pregunta, ¿el tema de bias y asertividad es menor efectivo si se utiliza MAPE o MAD? Ok, bueno, el bias se conoce como una medición que está orientada para identificar si tenemos una orientación de sobreestimar o subestimar la demanda de manera consistente. Es decir, si mi proceso se está quedando por arriba o por abajo, entonces es un criterio diferente al MAT o al MAPE. Se complementan, vamos a decir, no son que tengamos que utilizar un criterio u otro. Al contrario, debemos utilizar aquellos que nos orienten a dar la información. Una cosa es la desviación, inclusive el MAT es en valor absoluto, si se lo pueden ver o lo podemos entender todos, no toma en cuenta si la desviación es positiva o negativa. Eso quiere decir que se centra en el valor en que desempeño general. Sin embargo, la medición del bias en algunas ocasiones para las empresas es muy importante, en especial cuando se penaliza lo que es el subestimar la demanda y no estar a tiempo con inventario. Toda esta presentación, si ustedes se dieron cuenta, en general, se
se hace mucho énfasis a la medición versus el actual o real. Hay empresas que lo hacen versus el forecast y cuando ustedes lo hacen contra el forecast, normalmente el propósito fundamental es que penaliza más cuando tenemos un bias, en el caso, digamos, hacia subestimar la demanda. Es decir, que nos quedamos por abajo de la demanda. Entonces, no son, desde mi punto de vista, comparables. El MAT o el MAPE, digamos que tiene dos grandes aplicaciones: medir el desempeño del modelo estadístico en la historia, como hubiera sido, o simplemente en realidad en la vida real casi no usamos el MAT, es más particular, es a un nivel de referencia individual, y el MAPE más bien lo utilizamos como Weighted Average Percent Error o WAPE. Así que son dos mediciones complementarias. Espero que esto pueda ayudar a la duda. Ok. Creo que de hecho este tema eh, tiene pocas preguntas hasta el día de hoy, parece ser. Nosotros quedemos, eh, quedamos a sus órdenes para cualquier otra inquietud que tengan. Tienen nuestros correos. eh, Estaremos generando, creando algunos otros webinars con temas más particulares, más relativos a todo el proceso. Esto es el primero de los webinars que vamos a utilizar en este caso, bueno, que vamos a iniciar presentando. Como lo comentó Daniel, se va a publicar, así que si no hay mayores inquietudes, vamos a dar eh, pronto por terminado este webinar. Sí, ahorita en el chat tenemos un par de preguntas más. Em, Desafortunadamente el tiempo ya ahorita se nos terminó para el webinar, pero no se preocupen, nosotros les vamos a enviar un correo respondiendo estas dudas que están apareciendo em, en la pantalla. Pero de nuevo les agradecemos mucho por asistir. Esperemos que les haya gustado. En un momento que demos por terminada la sesión, les va a aparecer una breve encuesta sobre qué les pareció el webinar. Les agradeceríamos mucho si se toman unos minutos, es muy breve, para comentarnos y darnos un poquito de retroalimentación sobre qué les pareció, qué podemos mejorar para futuros webinars. Entonces, les agradecemos mucho. Gracias por asistir y cualquier cosa, estamos a sus órdenes.